Dice la palabra del Señor: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 100, en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche hemos escuchado del consuelo que nos da la palabra de Dios cuando tu Espíritu la usa eficazmente para reconfortarnos, para avivarnos en medio del dolor. Ahora, Padre, también queremos que nos recuerdes ese atributo de tu palabra de dar luz, de iluminar nuestra vida. Pedimos nos des entendimiento y además con ello la inclinación para volvernos creyentes que se rehúsen a gobernar su vida por su propia sabiduría y más bien, Señor, siempre regulemos nuestra vida, sea en creencia, en práctica, a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que el testimonio de tu palabra esta noche nos siga alumbrando. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a considerar el tema, hermanos, de ser guiados por la palabra de Dios. Y nos vamos a tomar del último versículo que leímos: lámpara es a mis pies tu palabra. Debemos recordar, hermanos, que en tiempos antiguos, cuando no existía la luz eléctrica, ni había faroles ni postes de luz en las calles, una lámpara era esencial para transitar con seguridad por los caminos oscuros, polvorientos y pedregosos de Palestina. Aquella pequeña fuente de luz permitía al caminante ver cada paso, evitar tropiezos, mantenerse en el sendero correcto y así llegar a su destino. Esta escena cotidiana, como es lo regular en la Biblia, fue tomada por el salmista como una imagen viva del papel que cumple la palabra de Dios en la vida del creyente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con esta figura, hermanos, el salmista nos está enseñando que el alma necesita luz divina para andar sin extraviarse, en medio, obviamente, de las tinieblas, del pecado, de la confusión del mundo, e incluso, hermanos, de la debilidad propia de nuestro corazón. La palabra no es un adorno religioso, no debería serlo, ni una simple fuente de información, sino debería ser una guía viva, eficaz y suficiente que orienta, que gobierna a los creyentes en cada aspecto de su vida. Por eso, el salmista oró, y casi que era una oración y confesión de dependencia: ordena mis pasos según tu palabra. Ordena mi vida según tu palabra. Que mi vida pueda regularse debajo de la palabra de Dios.
deberías también, hermanos, ser nuestra petición constante, que nosotros no tengamos otro regulador en la vida, otro principio que regule nuestra existencia. Ordena mis pasos con tu palabra. Nuestra enseñanza la enfocaremos en 3 sencillas proposiciones que resumen cómo la palabra de Dios obra esa luz de lámpara en el creyente. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que la palabra de Dios sea una lámpara para nosotros? Lo primero es que la palabra de Dios da instrucción doctrinal. Esa es una de sus funciones, de cómo alumbra la palabra de Dios. Lo primero, hermanos, es que ella ofrece instrucción doctrinal. Reciba este consejo. En la vida cristiana, antes de vivir bien, asegúrese de creer bien, porque nadie traiciona su teología verdadera. No la teología de la respuesta correcta que debo decir si me preguntan. Hablo de la teología que ha calado en su corazón. En la vida práctica nadie traiciona su teología. De manera que antes de vivir bien, asegúrese de creer bien. Porque al final eso es lo que vamos a practicar, lo que creemos realmente. Esto es fundamental porque en el caminar del creyente no basta con alcanzar un resultado exteriormente correcto. Obvio que importa, hermanos, la obediencia o el resultado o la evidencia. Es decir, es muy importante hacer lo correcto. Y sin embargo, para el cristiano, la motivación interna es aún más importante que el acto externo. Aún una obediencia visible puede ser rechazada por Dios si está edificada sobre fundamentos doctrinales erróneos. Usted puede hacer la cosa correcta con el motivo incorrecto y entonces nunca será visto como un acto de obediencia. El mismo Señor reprendió una generación que con sus labios le honraba, pero su corazón estaba desviado. Estaba fundamentado doctrinalmente en un error, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que honraban a Dios correctamente, pero estaban fundamentados en mandamientos de hombres. Así que hacían lo correcto con un mal fundamento. La Escritura nos enseña, hermanos, que Dios no solo mira la acción externa. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Así que el Señor, como no tiene ojos, espero que todos sepamos que Dios no tiene ojos y no necesita ojos para ver, Él está al tanto sobre todo de lo que hay en el corazón cuando algo hacemos. Yo, Jehová, que escudriño la mente. No pasa una revista general, sino que escudriña lo profundo de la mente, que pruebo el corazón, de tal manera que lo que usted cree cuando hace algo, eso es lo más importante en este caso. Por tanto, toda verdadera obediencia debe nacer de una verdad bien creída. Recuerde que Dios no solo debe ser amado con el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La vida de fe comienza con conocimiento, pues nadie puede confiar en un Dios que no conoce. Nadie puede amar lo que no conoce. El apóstol Pablo pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La fe verdadera no nace de un impulso emocional ni de tradición heredada, sino del conocimiento revelado por Dios en su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
El primer atributo que tiene la palabra de Dios como luz es que provee luz o instrucción doctrinal. La palabra de Dios nos da verdades que deben ser creídas, no solo para información, también para transformación, obviamente. Doctrinas que moldean el pensamiento, que corrigen ideas, opiniones y reforman por completo nuestra cosmovisión. Es un libro que antes de mandar enseña. Antes de ponernos a hacer algo, instruye. Antes de transformar el carácter, renueva la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios. La Biblia, en su carácter revelador, nos da primero doctrina para ser creída y luego dirección para vivir. Es muy importante cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no solo levantarnos a meditar qué la Biblia me manda a hacer, porque muchas veces, antes de eso, deberíamos preguntarnos qué la Biblia me manda a creer. No todo en la Biblia es ve y haz. Muchas de sus páginas son entienda primero, crea y entonces actúe. El orden es importante, primero luz en el entendimiento, luego la transformación del corazón y finalmente la obediencia en la vida. El salmista abre para nosotros otras verdades cuando clama en el Salmo 119, 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme tu palabra. Dame entendimiento conforme tu palabra. Aquí se muestra que el entendimiento correcto no se produce únicamente por la razón humana, sino que es un don de Dios. Así que, hermanos, no es tan fácil como leer, es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si fuera tan fácil o tan obvio como leer, ¿por qué el salmista pediría entendimiento a Dios? Dame entendimiento conforme a tu palabra. Por eso ora, reconociendo que necesita que su mente sea iluminada por el Espíritu para comprender la norma suprema. Dame entendimiento, y este entendimiento conforme, que sea conforme a tu palabra. No una edición personal de tu palabra. No la parte de tu palabra que me conviene en este momento, sino dame entendimiento en tu palabra. Regula mi mente conforme a tu palabra. Hazme ver el asunto conforme a las doctrinas de tu palabra. Antes de eso, cualquier acción, por acertada que sea, le falta el fundamento. La Escritura introduce al creyente en la verdad divina, ya que revela a Dios sus perfecciones, su ser, su voluntad, sus obras. Los creyentes debemos darnos al estudio doctrinal con reverencia y solicitud. Solo así conoceremos al Dios verdadero y podemos adorarlo como Él merece. Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren no solo en espíritu, sino en verdad. Podemos concluir este punto afirmando que el conocimiento doctrinal, hermanos, no es un adorno intelectual, aunque muchos pueden hacer eso, pero es el fundamento indispensable para la vida cristiana. Es necesario, hermanos, madurar en esto. No estamos, ni las iglesias somos una universidad, ni usted está para responder exámenes, pero a veces preguntamos a los hermanos, hermano, ¿por qué hizo esto? ¿Y sabe qué dicen, hermano? No sé.
sea que tenemos una generación de cristianos haciendo cosas y no saben por qué. No hay un principio doctrinal que los ampare. Hermanos, no es ser exagerado, pero eso es vivir como ateos. Creo que debajo de cada acción, deberíamos encontrar un fundamento doctrinal para hacerlo. Deberíamos encontrar que hay un amparo doctrinal aquí. ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina correcta? Nosotros, hermanos, que nos la pasamos diciendo que hemos encontrado la sana doctrina. Bueno, muéstreme la doctrina debajo de cada asunto que usted hace. La palabra de Dios alumbra, esa es la buena noticia. Que no es un conjunto de asuntos de ve y haga. También aprenda, instrúyase, reconozca las verdades proposicionales que enseña la Escritura. Dios no se agrada de una obediencia ignorante, sino de una obediencia informada por la verdad revelada. Por tanto, hermanos, si deseamos vivir bien ante Dios, debemos comenzar por creer bien conforme a su palabra. Y así la Biblia actúa como lámpara, porque nos alumbra doctrinalmente, nos enseña a creer bien, a saber qué creer, qué asuntos deben ser el fundamento de nuestra vida. Segundo, la Escritura proporciona orientación moral. Es decir, la palabra de Dios proporciona luz moral. Este atributo iluminador de la Escritura es absolutamente necesario debido a nuestra corrupción natural. En otras palabras, hermanos, no tenemos una luz moral correcta. Esa luz es intermitente, parpadea. No confíe en su propia luz moral. Ubica a veces, pero necesitamos un elemento externo como la palabra de Dios. Nuestra corrupción nos lleva no solo a desobedecer la ley de Dios, incluso a veces a suprimirla. El apóstol Pablo describe esta tendencia del corazón, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Escritura enseña que por naturaleza no solo ignoramos el bien, sino que activamente, hablo como hombre natural, es decir, que no está en Cristo, sino que resistimos la verdad moral cuando no estamos regenerados. Además, hermanos, vivimos en un mundo que ha redefinido los valores, que llama al mal bien y al bien mal, donde los juicios éticos se hacen desde criterios subjetivos. En otras palabras, hermanos, estamos ante un mundo cada vez más arrojado al subjetivismo, donde hoy no se puede o nos dicen que no se puede establecer principios morales objetivos. Todo depende del ojo que lo vea. Entonces, la semana pasada una hermana de nuestra iglesia que tiene que ver con la educación, entonces vio las cámaras y vio que un niño de su institución robó algo. Y cuando llama a los padres, la madre dice, eso no es robo, es que él está supliendo una necesidad. ¿Sí nota? Es decir, cambio semántico, subjetivo, lo que usted dice que es robo, el otro dice que es suplir una necesidad sentida. Solo por dar un ejemplo, la línea entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo legítimo y lo ilegítimo se vuelve difusa. En este contexto, la palabra de Dios actúa como una lámpara moral
en medio de la oscuridad ética del mundo. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura nos orienta moralmente. ¿Cómo? A través de sus sentencias absolutas, objetivas, autoritativas, que no dependen de la cultura ni son democráticas. Son verdades inmutables que proceden del Dios santo y justo. Esta dirección moral que nos ofrece obviamente la palabra de Dios, la ley moral, que no está atrapada en Éxodo 20, la ley moral está representada en la Escritura, pero está resumida en los 10 mandamientos, obviamente. Son verdades inmutables que proceden del Dios santo y justo. Esta dirección moral, hermanos, no solo se limita a los grandes mandamientos. Si estamos hablando de dirección moral, de ley moral como Cristo la enseñó, abarca el corazón, las motivaciones, las actitudes y hasta los deseos más profundos. ¿Recuerda lo que dijo el Señor? No basta con no adulterar físicamente. También hay un pensamiento adúltero. Esto contrasta con la moral subjetiva y relativa con la que los hombres desean hoy determinar la legitimidad de sus acciones y con el espíritu de la época donde lo que se siente hace válido algo. A través de la orientación moral que provee la Escritura, estas son esas maneras en que alumbra la Biblia, el pecado es claramente evidenciado. Es como que si este lugar estuviera a oscuras, no veríamos el mugre que hay. Pero cuando prendemos una lámpara podemos ver si hay o no suciedad, y cuando la palabra de Dios alumbra moralmente, lleva su luz y evidencia el pecado. Como afirma el apóstol Pablo en Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Nota? Estaba el pecado ahí, obvio, pero ¿qué hizo la ley? Actuó como una lámpara. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué hizo en este caso? Es un mero ejemplo. ¿Qué hizo en este caso la ley? Llevó la lámpara a un lugar oscuro, y lo que el apóstol pensaba que él no tenía, resulta que sí lo tenía, que era la codicia. La palabra de Dios actúa como un espejo espiritual que revela la verdadera condición del corazón humano. Nos hace conscientes de lo que por naturaleza negamos o ignoramos, y ese es un buen efecto, hermanos, de la Escritura, como luz moral. No se cree pecador, no tanto, no en ese pecado, pues alumbre con la palabra de Dios ese asunto. Y usted dirá si hay o no suciedad. ¿Ya? Además, la Escritura no solo evidencia el pecado, sino que lo refrena, como lo testifica el salmista en el Salmo 119:59. Note, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Imagínese que usted vaya en un lugar oscuro con una lámpara y gracias a la lámpara se dé cuenta que iba hacia un barranco. Entonces, ¿qué hace usted? Pues gracias a Dios lo vio, se torna. La palabra de Dios, el salmista dice, consideré mis caminos. La palabra de Dios le alumbró, ¿y qué hizo? Volví mis pies a tus testimonios. Esto es, que lo refrenó, y al confrontarnos con la verdad divina, produce convicción, despierta la conciencia y nos llama al arrepentimiento, que a nivel práctico es volvernos de un mal camino. Es una misericordia, hermanos. Y debo aprender a leer también así a los pastores cuando exhortamos hacia el pecado. Véalo como una lámpara. Vea el barranco. Hermano, si usted es un hijo de Dios, usted va a aprender de cualquier manera, pero aprenda por precepto.
y no por el estrellón. Igual va a aprender. Si usted es como Jacob, Dios lo va a arrimar contra una pared y le va a quebrar una pierna, hermano. Es lo que le estoy diciendo. Porque el Señor dijo, no lo voy a soltar hasta que haga tal cosa con usted, le dijo. Pero es mejor que aprenda por precepto, ¿no? Es mejor que aprenda por precepto. Eso se llama fe. El que aprende por precepto nos está diciendo que aprende por fe, porque no necesita experimentar el mal del pecado para saber que eso es malo. Le cree a Dios que eso es malo y vuelve los pies a los testimonios de Dios. Pero si uno aprende por precepto, va a aprender. No hay problema. Dios se comprometió a llevarnos al cielo y lo hará, ¿verdad? Pero estamos hablando de el beneficio de la palabra. Toda la Escritura es útil, inspirada por Dios y útil para enseñar y también para redarguir. Redarguir es convencernos. Es ese atributo de la Biblia cuando emite un reproche sobre nosotros y nos hace sentir mal con algo que estemos abrazando, ya sea en el corazón o en la conducta. La Biblia cumple y debe cumplir ese papel de redarguir. Esa es una forma que da luz. Es una obra misericordiosa donde el Señor corrige el corazón del pecador y lo encamina a la justicia. La labor de la palabra de Dios va aún más allá, no solo señala el error, sino que instruye la conciencia y la dirige a la santidad. La obra purificadora de la palabra es evidente en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El joven, el adulto, el viejo, es una manera de decirlo, con guardar su palabra. Eso quiere decir que cuando el Señor nos concede la obediencia a su palabra, obediencia significa limpieza de una mala conducta. Cuando usted obedece, está limpiando una conducta que antes hacía mal. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Esto es que la Escritura alumbra los principios de obediencia, haciéndolos claros, accesibles, deseables. Como dice el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Así podemos, hermanos, tomar posiciones morales claras. Como se lee en el Salmo 119:30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. La palabra de Dios ofrece iluminación moral. La persona más ubicada moralmente en el mundo debería ser un cristiano. Ese no debe estar confundido en qué es lo bueno y qué es lo malo. Las preguntas que tenemos que responder los pastores, ¿no? A veces nos parece tan obvio que uno dice, ¿la respondo o no la respondo? ¿Qué no ha entendido el hermano? Si la Biblia dice no, ¿qué está buscando? ¿Negociar con el mensajero a ver si el Señor cambia la ley? No, hermano, nosotros no somos regateadores de nada. Pastor, ¿y si el día del Señor va a la mitad? ¿Usted qué dice? Hermano, se equivocó de departamento, nosotros no hicimos la ley. Ni nosotros dispensamos favores para que usted, ni permisos del día del Señor. ¿Quién dijo que dispensamos permisos? Nosotros no dispensamos permisos. Pastor, es que tengo aquí un amiguito, quiero ser su novio. No es creyente, pero ¿se puede? ¿Qué no he entendido? ¿Qué no he entendido? Nosotros no damos permisos ni salvoconductos. Nosotros también estamos bajo la palabra de Dios. Regule su vida moralmente a través de la palabra de Dios. Y si duele, que le duela. Es mejor que le duela este lado de la eternidad, ¿no cree? Por supuesto.
Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Incluso, hermanos, la Biblia es tan realista. Después de una caída, la palabra de Dios no nos deja en la caída, nos llama al arrepentimiento, corrige nuestros pasos, fortalece nuestras decisiones. Como dice el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Señor, usa tu palabra para regular mi vida moral y a través de esa regulación no permitas que alguna iniquidad se enseñoree y resulte yo regulando mi vida con un pecado, con alguna iniquidad. No quiero que una iniquidad regule mi vida, pero que tu palabra regule mi alma. Quien se acerca a la Escritura de forma constante y reverente, con un corazón dispuesto y humilde, meditando en su palabra, no solo llegará al conocimiento de la verdad doctrinal, también a la formación de una conciencia moral firme. En un mundo que está marcado por esa confusión ética, y esto parece que no va a mejorar, hermanos, la palabra de Dios es un ancla segura que capacita al creyente para andar fielmente en el Señor. Y por último, la Biblia ofrece luz decisional o dirección decisional. ¿Cómo más la palabra de Dios alumbra? No solo en lo que deberíamos creer, luz doctrinal. No solo en nuestra posición moral, discernimiento, entendimiento moral alumbra. También la Biblia nos ofrece dirección para tomar decisiones. Así, no solo el Señor anhela que creamos bien y que nos orientemos moralmente de forma segura, guardándonos del pecado, también el Señor, al darnos su palabra, quiso darnos una sabiduría o su sabiduría para vivir en este mundo. ¿Cuántas decisiones debemos tomar en la vida? Muchas, hermanos. Ya sea en el área espiritual, vocacional, es decir, en la vocación que cada uno tenga en la vida, a lo que se dedica, a lo que Dios en su providencia le dio para dedicarse, áreas relacionales, familiares, ministeriales. Toda decisión puede ser más clara y precisa y provechosa cuando se edifica sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios. Si usted más o menos ha leído la Escritura, debe saber que la palabra de Dios no es hipermeticulosa para darnos las respuestas como un diccionario, pero nos guía, hermanos, a tomar decisiones a través de sus principios. Cuando el corazón está gobernado por la palabra de Dios, no solo en doctrina, sino en sus principios morales, el creyente gozará de mayor luz para tomar decisiones. Eso da mucho sentido, me parece. Si yo creo bien, si maduro en mi conocimiento doctrinal y también maduro en mi orientación moral, y ambos están regulados por la palabra, la toma de decisiones va a gozar de mayor claridad espiritual. Nuestro discernimiento va a madurar cuando tomamos las decisiones. Algunas decisiones fundamentales ya las hemos tomado como creyentes. Ya no las hemos vuelto a pensar, ya las tomamos y nuestra vida está sobre ese riel de esas decisiones, como seguir a Cristo, como tratar de obedecer con la ayuda del Señor. Pero dentro de un marco general, el creyente debe enfrentar muchas otras decisiones prácticas que no siempre están expresamente descritas como un manual. Allí, en medio de la complejidad diaria, donde queremos agradar al Señor también por medio de su palabra,
La palabra de Dios nos ofrece guía para tomar decisiones. El salmista expresó este anhelo en el Salmo 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí se manifiesta la gloria de la palabra. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra guía por la senda de sus mandamientos. La Biblia es luz que disipa confusión, es consejera fiel. Como dice el Salmo 119, 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mis delicias y mis consejeros. Eso quiere decir, hermanos, que no que usted puede obviar a los consejeros, a los pastores o hermanos maduros, pero ¿qué va a hallar usted en un pastor o en un hermano maduro? Pues es un buen consejo, le va a aconsejar por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es más fácil llamar al amigo, ¿verdad? Es más fácil ir de primero a otro tipo de consejeros, pero la Biblia es nuestra consejera. La Escritura no solo informa, también moldea nuestra voluntad de modo que maduremos en desear lo que agrada a Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando el Señor transforma nuestro corazón, estemos seguros que caminaremos por el camino de sus mandamientos. Incluso el creyente más sencillo, si se da al estudio y la meditación de la palabra, puede tomar decisiones más sabias que los hombres más instruidos que aborrecen el consejo de Dios, y así lo expresó el Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Eso ya es decir, hermanos, que un creyente gobernado por la palabra de Dios puede llegar a ser más sabio que las personas más inteligentes que aborrecen a Dios. Dios no ha dejado a su pueblo sin dirección. Su palabra es brújula, el mapa, luz, para tomar decisiones que agradan su nombre. La dirección decisional o la luz decisional que ofrece la Biblia no es un recurso místico ni un oráculo para consultar en momentos de crisis. ¿Cómo esperaríamos que el creyente no vaya a la Biblia solo cuando necesita tomar una decisión, sino que permanentemente regule su vida con la palabra de Dios de tal forma que cuando le toque tomar una decisión, él razone bíblicamente? ¿Sí me hago entender la diferencia? Una cosa es que usted se la pase desconectado de la Biblia y cuando esté muy afanado por un asunto, empiece a buscar en la concordancia su problema, ¿verdad? Entonces lo ubique y, hermano, me parece que eso es como, no sé, tan artificial. Es usar la Biblia místicamente. Es decir, no me importa lo que diga la Biblia mientras no la necesito. Pero cuando estoy apremiado, corro y busco un comentario y me compro la Biblia de referencias y la Biblia reformada preferiblemente y busco allí para hallar, pero luego que pase eso, entonces vuelvo a alejarme. Hermanos, así no se hacen las cosas. Eso es misticismo. Eso es como catolicismo medieval, de monasterio. Lo que le estoy diciendo es que es mejor permanecer regulándose constantemente en la palabra para que cuando le toque tomar una decisión, usted ya razona de forma bíblica. Por eso, hermanos, dar con una buena decisión
no es el resultado de leer una vez que otra la Biblia, sino de una vida permanentemente sometida y saturada a la palabra de Dios. Cuando el entendimiento es formado por la doctrina, cuando el corazón es moldeado por la moral de Dios, la voluntad va a ser guiada por los principios de la palabra de Dios. Este hombre será prudente en sus decisiones, firme, humilde. La palabra no siempre nos dirá específicamente qué hacer, qué carrera específica tomar, qué empleo aceptar, con quién casarse. Pero lo que sí provee es formar en nosotros un juicio espiritual seguro para decidir conforme a la voluntad de Dios. Nos dará discernimiento, paz y dirección en cada paso. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, como un consejo pastoral para terminar, le digo esto. Es algo muy práctico que espero que usted madure en hacerlo. No es una técnica. Espero que sea más bien una dinámica, no una técnica. Todos transitamos por este mundo, hermanos, enfrentando muchas cosas, incertidumbres, desafíos, tensiones morales, decisiones difíciles. Si estuviéramos caminando por una senda que comienza a oscurecerse y notáramos que nuestros pasos empiezan a vacilar, mi consejo es claro: encienda la lámpara. ¿Cómo se enciende la lámpara de Dios, que es la Biblia, para que alumbre nuestro camino? Primero, enmarque su situación a la luz de alguna doctrina bíblica. Es un buen consejo que le doy, hermano. Cualquier cosa que usted esté enfrentando, seguro que cae en un departamento de alguna doctrina bíblica. ¿No? Sí. Si no cae en teología propia, es decir, el ser, los atributos de Dios, caerá en antropología, que es el hombre, pecado, cristología, soteriología. Ubique, porque en la medida que usted se ubique doctrinalmente, todo va a empezar, hermanos, a aclararse a su alrededor. Pastor, estoy pasando por un problema que nada puedo hacer. Entonces los pastores empezamos a rastrear el departamento, ¿verdad? Doctrinal. O sea que nada puede hacer. No. Ya sé, hermano, eso es soberanía de Dios. ¿Sí nota cómo aclara el asunto, hermano? Me dice que nada puede hacer, ¿verdad? Nada. ¿Sí? Soberanía de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, antes de salir a correr a algo, hermano, ubíquese y llene su mente de la soberanía de Dios cuando Él la ejecuta y nos pone a vivir cosas donde nada podemos hacer sino esperar en el Señor. Es un ejemplo, ¿me hago entender? Mi hijo es rebelde. ¿Qué departamento? Bueno, hermanos, ¿qué departamento? ¿Dónde usted ubicaría la rebeldía de un hijo? Antropología, ¿verdad? ¿Qué es el hombre, hermanos? ¿Qué espera de su hijo? ¿Verdad? Que nacen angelitos, ¿cierto? Sí. Que uno aprende la maldad por la sociedad en la que vive. ¿No es así lo que dice nuestra confesión? Todos venimos buenos al mundo, la sociedad nos corrompe. Segunda de Paul Sartre, ¿es? ¿Qué dijo? ¿No? Bueno. Los que estamos criando niños pecadores, porque provienen de padres pecadores. Eso empieza a ubicar, ¿no? Encienda la lámpara doctrinal, porque entonces, ¿para dónde va? Razone en doctrina. Dudas de su salvación, está luchando con el pecado, etcétera, etcétera. Esfuércese, hermano, esfuércese. Prenda la lámpara. Si no le prende con el primer fósforo, ponga el segundo y el tercero. Pero esfuércese.
No piense con la cabeza de sus pastores, porque el Espíritu nos fue dado a todos los creyentes. Los pastores hemos aprendido antes que usted, pero queremos que usted aprenda también. Aprenda usted también. Y si tiene dudas, diga, pastor, ¿estoy bien enfocado? Me dice, bueno, hermano, por ahí no es, pero puede ser por aquí. Eso es mejor que usted diga, pastor, ¿y qué hago? Algo así como, es mi problema, pero piense usted por mí. Y ore usted por mí. Y discierna usted por mí. Porque aunque es mi problema, es mi caso, me afecta a mí, usted debe pensar por mí. No, hermanos, ese no es el cristianismo. El cristianismo no es suicide su capacidad, sino crezca en ella por la gracia de Dios. Ubíquese doctrinalmente, ubíquese. Y es cuando anhelamos que los hermanos y las hermanas aprendan teología. Porque esto no es chicle de universitario, eso es el fundamento hasta del ama de casa. ¿O el ama de casa no debe conocer qué es la Trinidad? ¿Ella sí puede ser unitaria? Que estoy viejo para entender, entonces aprenda como un viejo. Pero aprenda. El Señor es sensible también. Hay ovejas que no van tan rápido y aún así Él las carga en sus hombros. Entonces, si aprende lento, aprenda lento, pero aprenda. No se compre el gran libro de teología. Sus pastores pueden decirle, empiece con este, hermano. Ubíquese. Segundo, enmarque un asunto, muy rápido, bajo un entendimiento preciso de la ley moral de Dios. Luego que usted ubique el asunto doctrinalmente, ahora pregúntese, ¿qué dice la ley moral de Dios en este asunto? ¿Qué dice la ley moral de Dios? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué implicación moral tiene este asunto? Ninguna resolución ética debe comprometer ninguna verdad doctrinal, ninguna. Si su resolución ética es correcta, no contradice ninguna doctrina. Si usted está equivocado moralmente, se estrella con una doctrina. Por eso, primero lo primero. Y segundo, y por último, busque en la Escritura mandamientos, principios o ejemplos que orienten su decisión. El Señor nos habla por sus mandamientos particulares, por principios generales o ejemplos aprobados. Porque hay en la Biblia ejemplos que usted no debe seguir y están allí para que usted sepa lo que no debe hacer, y otros ejemplos aprobados que son los que debemos seguir porque sí los debemos imitar. Crea, hermano, que nosotros somos los últimos que nos acercamos a la Biblia, de tal forma que atrás de usted hubo hombres y mujeres que acertaron o erraron antes que usted. Así que véalos en la Biblia y diga, gracias por eso, Señor. Este hombre erró, esta mujer erró para que yo no lo hiciera. Y tome las mejores decisiones. En cualquier caso, hermanos, nunca confíe en su propio criterio. No confíe en sus ojos. Pregúntele a Josué y los gabaonitas qué le pasó por creerse ya muy maduro y muy experto en sus ojos. Siempre, siempre apóyese en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ame ese glorioso libro, es decir, no como tal ¿ya? La pasta. Usted debería amar, hermano, esta lámpara que Dios nos ha dado.